Bueno, de la clase anterior habíamos estado trabajando con las capas de ajuste y las opciones para poder fusionar una capa con otra. Y el día de hoy toca lo que es la parte de edición de imágenes. Cuando nosotros hablamos sobre edición, no solamente nos referimos quizás a un cambio con respecto a lo que es el brillo, el tono, la saturación, sino que realmente algunas imágenes necesitan un retoque, o sea, un cambio. Dentro de lo que es el Classroom van a tener 3 carpetitas. Vamos a copiarlo para que se vea también. Vamos a agrandar la pantalla. Entonces acá tenemos 3 carpetas: tampón de clonar, rellenar según contenido y lo que es la herramienta del pincel corrector. Cada una de estas herramientas nos van a permitir editar, modificar una imagen. En el caso de la primera opción, que es el tampón de clonar, vamos a abrir una imagen. Nosotros acá tenemos una catedral de la Ciudad de México y tenemos acá lo siguiente. Tenemos una antena y acá el semáforo tapando totalmente la foto. El objetivo sería limpiar la imagen para poder eliminar la información que aparece ahí. ¿Cómo podemos conseguirlo? Vamos a traer la imagen. Voy a abrirla acá en Photoshop. Y ahora, este tipo de herramientas lo que va a hacer en sí es modificar la información de la foto. O sea, lo que vamos a tratar de conseguir es que para poder sacar estos elementos que se encuentran acá, nosotros estaremos copiando partes de la imagen para colocarlas sobre estas partes que queremos tapar. Para poder hacer eso, como nosotros estamos editando, modificando, son herramientas que se podrían decir, está bien, vamos a editarlo, vamos a modificarlo, pero no dejan de ser herramientas destructivas, ya que estamos modificando los píxeles de la foto. Por lo tanto, como se considera que se está modificando los píxeles, la recomendación es duplicar una capa. Ya que si la edición que nosotros hacemos no nos gusta cómo está quedando, podemos eliminar esa capa y volver a empezar. Pero vamos a ver 2 formas distintas de trabajar con el tampón de clonar, ya que tenemos la posibilidad de hacer la edición directamente sobre la capa, o también la posibilidad de hacer una capa totalmente vacía y en ella hacer las correcciones. Ahora vamos a ver de qué trata. Primero vamos a ver la opción de duplicar la capa y vamos a trabajar con la herramienta tampón de clonar, que tiene la apariencia como de un sello. Le hacemos un clic. En el momento que lo seleccionamos, nos aparece un círculo. Nosotros podemos modificar el tamaño de la herramienta y lo que es la dureza, que también va a jugar un papel importante a la hora de editar. Fíjense que si yo hago un clic en cualquier parte con esta herramienta, Photoshop me tira un cartelito de advertencia. Me dice: no se ha podido usar el tampón de clonar porque no se ha definido el área para clonar. Pulse Alt y haga clic para definir un punto de origen. Esto del punto de origen es lo que yo les comentaba hace un rato, que vamos a estar usando partes de la propia imagen para tapar aquellas secciones que no queremos que se vean. Entonces, para poder tapar lo que sería esta parte de la antena, yo lo que necesito es tomar información del cielo. ¿Cómo es que se toma la información? ¿Cómo es que se captura? Mantengo presionada la tecla Alt y acá podemos ver que el cursor cambia la apariencia y parece como una pequeña mirilla, ¿sí? O como cuando uno usa el cuentagotas que captura esa muestra. Entonces, mientras mantenemos presionada la tecla Alt,
el cursor tiene esta apariencia. En el momento que yo hago un clic, ahí acabo de capturar lo que serían los píxeles que se encuentran en esta sección. Entonces Alt, un clic y listo, ahí ya capturé este píxel. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Fíjense que donde yo me posicione, me aparece el círculo ese celeste. Este círculo celeste que está acá son los píxeles que yo acabo de copiar de esta sección. Entonces con Alt lo que hacemos es capturamos los píxeles, la información, tomando como referencia el tamaño del pincel, ya que si el tamaño es mucho más grande, cuando yo, por ejemplo, me voy a posicionar acá donde está el semáforo, hago un clic, con Alt, a donde yo vaya, lo que esté dentro del círculo es lo que se va a estar copiando. Vamos a volver a checarlo y voy a regresar a esta sección un poquito más grande, ahí. Alt, un clic y ahí volví a capturar el pedacito del cielo. Ahora, así como está, yo acá lo capturé, así como está me voy a posicionar en esta parte. Algo muy importante, que es uno de los primeros errores que se cometen con esta herramienta, es la siguiente. Se presiona Alt y se hace un solo clic en esta sección para capturar el píxel. Soltamos la tecla Alt. Así como está, voy a esta sección y recién acá es donde voy a mantener presionado el botón izquierdo para pasar esa información. Entonces, un solo clic acá y después cuando voy a esta parte, ahí recién hago un clic. Y fíjense cómo se está borrando, y si prestamos atención, a medida que nosotros desplazamos la herramienta tampón de clonar, aparece acá una crucecita que va acompañando la dirección, el movimiento de mi herramienta. Si yo me muevo hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda, si me muevo a la derecha, se mueve a la derecha. O sea, está siguiendo mis direcciones, mis movimientos. ¿Qué significa esta crucecita? Esa crucecita me está diciendo de qué parte de la imagen se está capturando la información. Entonces me sirve como una guía para decir, bueno, de dónde estoy sacando los datos para poder borrar esta parte. Entonces, así estaba antes y así quedó ahora. Y así vamos a estar haciendo en el resto de la fotografía. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo el uso de la herramienta? ¿Hay alguna duda? Hello. Ahora vamos a estar repitiendo el proceso y vamos a ver cuál es la otra opción, ya que acá vimos la primera opción, duplicando la capa. Muy bien, very good. Bueno, ahora, en caso que no me haya gustado cómo quedó esta capa, simplemente la puedo agarrar y la puedo eliminar. Y conservo mi archivo. Vamos a ver ahora la otra opción, el otro método. Vamos a hacer una capa nueva. Puedo ir al menú capa, nueva capa, hacer uso de la combinación de teclas, o puedo hacer un clic acá en este botoncito y crear una capa nueva. Esta capa va a estar totalmente vacía. Yo oculto la foto y tenemos acá una capa vacía. Con la herramienta del tampón de clonar activada, en la barra donde se encuentran las propiedades y las opciones de esta herramienta, hay una opción que dice muestra. Y acá me dice capa actual. Desplegamos y tenemos varias opciones. Actual e inferior y todas. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, en este caso, actual e inferior quiere decir que si yo tengo dos imágenes, o sea, tengo información en esta capa, yo voy a poder tomar información de esta capa y de la capa que se encuentra debajo.
Por ejemplo, vamos a abrir otra foto distinta. Voy a abrir esta. Voy a abrir otra foto. Y acá, por ejemplo, tenemos dos capas. Esta imagen es bastante pequeñita, por eso alrededor está todo transparente. Y tengo el fondo. Si yo estoy acá en esta capa, acá me dice capa actual. Por ejemplo, yo voy con Alt, voy a capturar acá esta parte de las plantas, hago un clic, y cuando empiezo a pasarlas por acá, fíjense que no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque donde yo capturé la información, en la capa que está activa en este momento, esa área de donde yo extraje los píxeles no hay nada, está vacía. Eso significa la capa actual. O sea que va a tomar los píxeles de la capa en la que me encuentro. Vamos con la siguiente opción. Actual e inferior. Hago un clic. Y acá, recién ahora, me está tomando información de la capa que se encuentra debajo. Porque le dijimos, yo voy a poder capturar información, o sea, capturar píxeles de la capa en la que me encuentro ahora y la capa que está debajo. Si resulta que la capa que está debajo también es pequeña, supongamos yo lo agarro, vamos a achicarlo. Esto vamos a borrarlo. Vamos a dar cuenta que no hice nada acá y acá. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a esta parte vacía, hago un clic, no pasa absolutamente nada, a no ser que entre en esta área donde empieza a haber información. Entonces yo hago un clic acá, me voy a esta parte, y como todo esto es transparente, no pasa absolutamente nada. Está totalmente vacío, tanto en una capa como en la capa de abajo. Pero en el momento que yo detecte información, hago un clic acá, ahí ya puedo traerlo. Y si voy con Alt y hago un clic acá, lo mismo. Entonces yo puedo utilizar información de la capa actual y la capa inferior. En caso que yo tenga más capas, vamos a traer otra foto más. Si yo lo dejo así, voy con tapón de clonar, hago un clic acá donde están las plantitas, y acá, por ejemplo, ahí me está tomando la información de las capas inferiores. Hago un clic acá y ahí lo tenemos. Si me voy acá en la capa 1, vamos a hacer un clic ahí, y fíjense que de acá no me está capturando nada. ¿Por qué? Porque es la capa actual y la inferior. Si yo le digo todas, no importa si estoy en la capa del medio, voy a poder tomar información de la capa que se encuentra arriba, de la capa que se encuentra por abajo, y obviamente de la capa donde me encuentro en este momento. Todas estas modificaciones, por ejemplo, yo las estoy haciendo en la capa número 1. Pero vamos a borrarlo. Esto para que se entienda la diferencia entre las tres opciones. Acá da igual si yo le pongo actual o inferior o todas, porque simplemente tengo mi capa vacía y la capa del fondo. Así como está, vamos a achicarlo un poquito, está enorme. Ahí está. Dejo la capa 1. En muestras le dejo todas, hago un clic acá y ahí lo borro. Listo. Ahí lo tenemos. ¿Qué diferencia hay? Yo acá en la capa 1, fíjense, voy a ocultar el fondo. Fíjense que fue lo que hizo. Agarró los píxeles y los pasó a esta capa que está vacía. Esa es otra forma distinta de trabajar. La ventaja que tengo de estar usando una capa aparte, vacía, es que yo tranquilamente puedo ir con el borrador y decir, bueno, de repente estaba haciendo la edición, por ejemplo acá, vamos a pasar acá esta parte,
Vamos a hacerlo así bien feo. Y esta parte que está acá, vamos a hacerla un poquito más prolija. Entonces de repente lo estuve haciendo y esta parte que se encuentra acá me quedó un poquito mejor que esta que está acá. ¿Qué pasa? Yo no voy a eliminar la capa entera, porque simplemente esta parte que está acá quedó bastante fea, mal editada, y lo mismo en esta sección. O sea, esta parte quedó borrada y me gusta como quedó, no quedaron manchones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con la herramienta borrador, estos son los píxeles que yo quiero borrar, así que con la herramienta borrador me aproximo acá y borro aquella información que digo, no, esto quedó súper mal editado. Hasta acá más o menos estaba bien. Y ahí regreso, tampón de clonar, e intento mejorar aquella edición que hice. Entonces son dos opciones distintas. Yo puedo o bien duplicar la capa y trabajar sobre la otra imagen, o hacer una capa totalmente nueva, pero asegurándome que en la opción de muestras elegir una opción distinta de capa actual. Como vamos hasta este punto, ¿alguna duda? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Sí, todas las clases quedan grabadas. No hay problema, no hay problema. Igual ahora lo vuelvo a repetir. No hay problema, pues tengo que terminar con todas las otras partecitas. Bien. Bueno, ahora vamos a hacerlo todo completito. Y acá. Mucho cuidado con esta herramienta, voy a trabajarlo todo en una capa vacía. Porque acá, por ejemplo, tenemos suerte. Si yo quiero eliminar la antena de esta foto, acá dentro de todo es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque el área de donde se va a extraer la información está limpia. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún otro elemento. Por el contrario, si yo hubiera tomado información de este lado, ahí sí, quizás me hubiera chocado con algunas otras partes. Es más, si yo por ejemplo voy con Alt, hago un clic, suelto Alt, y acá quiero pintar, hasta este punto más o menos va bien. Pero presten atención siempre a esta crucecita, o sea, hacia dónde va. Fíjense que va a ir derecho justo hasta esta parte. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esa parte? Me va a estar trayendo estos píxeles. Entonces, siempre hay que prestar atención de que el área, de qué parte va a estar mucho más limpio. Y en este caso del cielo, fíjense que yo no puedo tomar información de cualquier parte del cielo. Yo digo, bueno, el cielo en esta parte está mucho más limpio. Pero ¿qué ocurre? No puedo venir acá, hacer un clic con Alt para capturarlo y venir acá y pintarlo, porque el tono del cielo es totalmente distinto acá que del área donde yo estuve copiando. Eso es otro detalle a tener en cuenta. Yo tengo que asegurarme que los píxeles sean lo más parecidos posibles, ya que la idea es esa, editarlo sin que se note que hay un trabajo de edición de por medio. Entonces hago un clic acá y lo puedo trazar. Puedo cambiar el tamaño de la herramienta, no necesariamente tengo que trabajar siempre en un tamaño pequeño o siempre en un tamaño grande. Esto se puede ir variando dependiendo de las partes que yo quiera sacar. Puedo trabajar con un pincel más grande o con un pincel más con un tamaño más grande o más chico. Esto por un lado. Vamos a sacar este también.
Otro detalle a tener en cuenta es el siguiente. Acá en la antena, como bien habíamos dicho, todo lo que es esa área, esta área de acá estaba limpia. No había absolutamente nada. ¿Qué pasa con el semáforo? Vamos a hacer un clic acá. Ahora que tenemos esta área más limpia, voy a hacer un clic acá. ¿Sí? Alt, un solo clic, suelto la tecla Alt y acá recién es donde mantengo el botón principal presionado. Y ahí lo voy tratando de pintar. Algo que hay que tener presente con esta herramienta es lo siguiente. No es que yo voy a hacer un clic acá y listo. Ya con ese clic me alcanza y puedo tapar y borrar todo. Fíjense acá cómo se está creando una mancha. No sé si se llega a ver en el monitor, pero acá esta parte es más clara y se está notando que yo estuve trabajando. Es más, si me alejo, ahí se ve mucho más, mejor. Esta parte del cielo es un poco más oscura y esta parte es un poco más clara. Yo estoy trabajando una capa aparte, así que voy con el borrador y lo borro para hacerlo otra vez. Entonces, esta herramienta hay que tener en cuenta dos cosas. Siempre fijarnos de dónde se está extrayendo la información, eso por un lado, cambiar el tamaño de la herramienta para poder usarlo y haciendo un solo clic, o sea, una sola captura, con esa sola captura lo más probable es que no me alcance para toda la edición y yo tenga que hacer varias capturas. Por ejemplo, yo hago un clic acá con Alt, uno solito, y suelto. Y acá voy a tratar de borrarlo. Fíjense que si yo quiero borrar, no me alcanza. O sea, con un solo clic no me alcanza para poder sacar todo. ¿Qué tengo que hacer? Un clic y sacar. Otro clic y sacar. O sea, tengo que hacer, de ser necesario, varias capturas. O sea, no me voy a quedar con una sola. Un clic acá, Alt, y lo sacamos. Un clic acá, Alt, y pintamos. Alt, y pintamos. Obviamente el proceso de edición lleva bastante tiempo. O sea, no es que hago un clic y ya está, se solucionó todo. Fíjense, yo estuve tomando información de arriba, de los costados, de abajo, o sea, fui en varias partes. Alt, un clic y ahí vamos. Alt, clic y acá vamos. Ahí fue demasiado cerca. Alt y acá. Ahí vemos que quedó igualmente como una pequeña mancha. ¿Qué pasa si queda esta mancha igualmente? Decimos, y la mancha la estuve haciendo, sacando información de varios lugares y quedaron varias manchas. Estas manchas también se deben a la dureza del pincel. Recordemos que cuanto más alto sea el valor de la dureza, significa que los bordes van a estar más pronunciados, o sea, más en detalle. Entonces, si yo voy acá, hago un clic para capturar este píxel, suelto Alt y me voy acá, se nota el círculo. O sea, tenemos ahí como una mancha. En cambio, si la dureza está al 0%, cuando yo capture los píxeles de esta imagen, los bordes van a estar más suaves, o sea, más desenfocados. Y esos bordes suaves son los que me van a ayudar a mí para poder mezclar la información una con otra. No demasiado grande. Y de ser necesario también se juega mucho con lo que es la opacidad. Si de repente quiero tomar información de acá arriba, si yo me voy acá abajo, obviamente hay un alto contraste. Pero si yo la opacidad la bajo bastante, se hace como una pequeña mezcla. Vamos a aumentar un poquitito más. Me quedó ahí la mancha.
Alt presionado y voy capturando la información. Y ahí se va cambiando, se va mezclando. Cuanto más grande es el tamaño de la herramienta, fíjense que hay más probabilidades de seleccionar áreas que no queremos. Dependiendo de dónde estemos trabajando, la dureza puede ser... depende de la superficie también. Puede ser que la dureza tenga que estar en un 100% o que la dureza tenga que estar en un 0%. Hay un píxel. Chau. Ahí está. Lo mismo el tamaño nunca va a ser el mismo, porque dependiendo de donde nosotros nos posicionemos, puede ser que necesitemos trabajar más en detalle, así que va a ser usar en pequeño. En este caso tenemos suerte porque justo le da ahí la sombra. Y lo vamos eliminando. Tómense su tiempo cuando tengan que hacer el trabajo, porque esto es un trabajo que les va a llevar tiempo y hay que tenerle mucha paciencia a esta herramienta. Y obviamente siempre ir guardando. Guardar como. Y acá en la lista, la primera opción que es Photoshop. Y siempre ir guardando. ¿Se va entendiendo la herramienta? ¿Hay alguna duda? Aquí. No, profe, ninguna. Perfecto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Hay otra herramienta que también nos permite hacer un trabajo similar. Vamos a sacarlo. Chuchis. Donde nosotros podemos seleccionar qué parte queremos sacar. Voy a hacerlo con otra foto. Vamos a ponerle a abrir. Me voy a rellenar según contenido. Después regreso para terminar la catedral. Y acá. Yo, por ejemplo, tengo esta marca de agua. Es algo muy común en algunas fotografías. Y supongamos que quiero usar la herramienta tampón de clonar. Voy a crear una capita nueva. Así es más sencillo. Voy con el tampón. Y empiezo a tomar información. Vamos a hacer un clic acá. Bueno, el barco lamentablemente. Por ejemplo, fíjense en este detalle, lo que les comentaba de la dureza. Yo hago un clic, la dureza está en 0%. ¿Qué pasa? Yo estoy cerca del borde del agua, o sea, lo que sería la línea del horizonte. Y al pasar, como la dureza está en 0% y genera ese borde suave con desenfoque, me va a estar borrando, obviamente, partes que yo
no quiero. Entonces, en este caso, la dureza necesito que esté un poco más amplio, o sea, por encima del 80%. Casi llegando al 95%. Entonces ahora, cuando tomemos información, vamos acá, conseguimos que no se haga esa mezcla, o sea, ese desenfoque en el borde. Pero obviamente al estar la dureza tan grande, en un valor tan amplio, podemos ver que se notan mucho los bordes. Vamos a hacer clic acá. Capturamos información de distintas partes del agua, pero obviamente tenemos que asegurarnos que acá en el horizonte sea este mismo tono de color. Entonces fíjense que lleva mucho más tiempo, sobre todo si queremos conseguir que quede bien derecho. Lo que pasa es que lo estamos previsualizando. Ahí recién le enganchó. Algunas olas lamentablemente las tendremos que sacar. Entonces lleva mucho proceso. Ahora voy a duplicarlo. Yo voy a primero seleccionarlo. Voy a usar otra herramienta. Voy a lo que es el marco rectangular y voy a encerrar esta marquita de agua que quiero sacar. Así como está hecha la selección en esta capa duplicada, me voy al menú edición, rellenar, y en el cuadro de diálogo que dice, por ejemplo, negro, tenemos una lista de opciones. Hay una que se llama según el contenido. Ahí ponemos OK. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Photoshop hace un escaneo inteligente de la información que hay alrededor de la imagen y dice, bueno, según los píxeles que están alrededor del área que seleccionaste, lo rellena. Fíjense que acá, por ejemplo, teníamos, no sé si es un bote o una ciudad que se ve de lejos, y esos píxeles los pasó, por ejemplo, por acá. Obviamente hay una ligera modificación si lo comparamos con la foto original, pero para alguien que ve la foto por primera vez, da igual. Quizás habría que hacer una mejora en este pedacito, pero después el resto quedó bastante bien. ¿Qué pasa si yo quiero sacar a esta pareja? Imagínense tener que usar el tampón de clonar. Si nos costó tratar de sacar la marca de agua, imagínense lo que sería sacar la persona. En el caso de la sección de la arena, no va a haber tanto problema, porque lo que es el tono de la arena es exactamente igual en todos. Pero acá en esta parte del agua quizás me llevaría mucho más tiempo. Así como estoy en la capa duplicada, voy a agarrar la herramienta lazo y voy a seleccionar estas partes. Voy a añadir en caso de que me haya faltado algo. Y así como está, edición, rellenar, de la lista elijo la opción según el contenido. Nuevamente, Photoshop analiza la información que hay alrededor y lo rellena. Por eso se llama rellenar según el contenido. Según los píxeles originales que están en la foto, es como va a estar haciendo el relleno. Hay algunas partecitas a mejorar, como esta sección, pero no es nada que con el tampón de clonar no se pueda solucionar. Entonces, fíjense que simplemente haciendo una selección, indicando qué partes queremos sacar de la imagen, Photoshop automáticamente lo rellena. ¿Cómo vamos con esta herramienta? ¿Quedó alguna duda? Bien.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero usar, vamos a cerrar esto, esta misma herramienta acá? Dice, bueno, lo probé en la otra imagen, quedó espectacular, me ahorró un montón de tarea. ¿Qué pasa si yo quiero hacer lo mismo en esta sección? Vamos a duplicar. Acá sí o sí tengo que duplicar la capa. Selecciono. Por ejemplo, digo, bueno, quiero sacar esta parte. Edición, rellenar, según el contenido, y OK. Selección, deseleccionar para quitar la selección, y vemos cómo quedó bastante bien. Vamos a intentar hacer esta parte. Voy a hacerlo por partes. Vamos primero con esta. Vamos a rodearlo. Uy. Edición, rellenar, según el contenido, y OK. Deseleccionar. Y ahora acá vamos a hacer una selección un poco más grande. No se nota que no conecte la tableta digital. Ahí está. Y lo mismo, edición, rellenar, según el contenido. Selección, deseleccionar. Entonces, son dos herramientas de selección que nos ahorraron un montón de trabajo. Algunas partes quizás habrá que hacer alguna mejora, pero el cambio que se puede hacer va a ser un cambio. Fíjense que es este pedacito que quedó acá. Hacemos bien, queda ahí medio suelto. Esto se puede sacar y listo. Acá en las nubes, esta parte quedó bastante bien. Esta parte quizás las nubes quedan demasiado chatitas, pero si yo las veo así por primera vez, quizás no hay problema. Ahí yo sé que quedaron chatitas porque ya sé que en la foto original acá había, en esta parte todo estaba lleno de nubes. Entonces como que se siente como que falta algo ahí. Se puede ir en una capa nueva con el tampón de clonar y la dureza en un 0%, ya que voy a estar trabajando con las nubes. Entonces ahí puedo agregar alguna que otra nube. Bajar la opacidad. Y ahí terminar de retocar en caso que uno diga, bueno, pero quiero que las nubes, que haya nubes como estaba antes acá. Entonces ahí hacer algunos retoques. Ahí estaría, entonces de lejos ahí no se nota. Esta opción de rellenar según el contenido apareció en la versión CS6. Por eso yo siempre les decía que como mínimo tengan aunque sea la versión CS6 instalada en la compu, ya que les va a ahorrar un montón de tarea. Entonces acá, ahí ya lo tenemos terminadillo. Así lo teníamos antes y así nos quedó usando tampón de clonar en algunas partes y lo que es la herramienta de rellenar según el contenido en otra sección. Cambios, no quiero guardar ningún tipo de cambio. Vamos a volver aquí. Hay otra opción, vamos a duplicarlo, vamos a volver a hacer una selección, que esta opción apareció en versiones un poco más actuales de Photoshop. Cuando yo veo el menú edición, más abajo, o sea en el mismo grupo de rellenar,
hay una opción llamada relleno según el contenido. Es como que la opción se encuentra afuera. Esto lo que va a hacer es abrir un cuadro de diálogo, o sea, una ventanita dividida en dos partes, que, bueno, acá en este caso no se llega a ver bien. Vamos a ocultar esto, ahora sí. Con esta opción lo que podemos hacer es lo siguiente. Esto es lo que va a permitir Photoshop. Cuando nosotros vamos al menú edición, rellenar, según el contenido, Photoshop hace un relleno inteligente según la información que está alrededor. Pero en las versiones más nuevas se agregó esta opción, relleno según el contenido, donde nosotros le podemos indicar a Photoshop qué partes de la imagen tiene que tener en cuenta para poder rellenarlo. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tenemos un más y un menos. Por defecto va a estar el menos activado, que eso lo que va a hacer es borrar y decimos, bueno, no quiero que tengas en cuenta, voy a agrandar un poco el tamaño, no quiero que tengas en cuenta las nubes. La parte de arriba no quiero que las tengas en cuenta. Y fíjense que acá me muestra el resultado. Si yo pongo el más, yo puedo seguir agregando y fíjense lo que va pasando. Hace un remuestreo de toda la imagen, de toda el área. Entonces acá con el menos se puede ir sacando. Dice, bueno, no quiero que tengas en cuenta tanta información de alrededor porque solamente me interesa esta parte. Por ejemplo, esta parte de las olas no las tengas en cuenta tampoco, para que no me tome píxeles que provengan de otro lado. Y me muestra automáticamente, mientras voy borrando o mientras voy agregando, cómo quedaría. Una vez que ya lo tenemos, presionamos acá en OK y listo. Entonces en este caso hace un relleno un poco más exacto. Vamos a hacer un duplicado. Rellenar según el contenido y OK. Y acá depende de donde como haya hecho la selección. Así estaba y así lo dejé con la otra opción. ¿Sí? Son dos resultados, son muy similares unos con otros. Lo mismo si yo acá elijo a la parejita. Si yo hago una selección muy grande, supongamos que voy a hacer un clic acá nuevo, vamos ahí con la herramienta del rectángulo, vamos a hacer una selección así bastante grande. Edición, rellenar según el contenido. Entonces al hacer una selección más grande toma más referencia, o sea, más información de otros lugares. Vamos a hacer lo mismo acá. Pero acá voy a usar la otra opción, relleno según el contenido. Entonces acá nuevamente, para poder alejarme tengo acá la herramienta del zoom. Yo me puedo alejar un poquito para ver mejor. Vuelvo otra vez a la herramienta del pincel para elegir qué áreas tiene que tener en cuenta. Entonces acá lo mismo, puedo seguir agregando o puedo seguir restando. Estas partes de acá mucho no quiero que las tengan en cuenta quizás. Y se puede ir mejorando dependiendo qué áreas vamos seleccionando. Lo que es el acabado puede tener un mejor resultado o peor. Acá ya se están haciendo manchones. Si yo saco todo lo que es el agua
y le digo, bueno, quiero que lo rellenes, y lo único que tengo seleccionado es la parte de la arena, entonces va a tratar de rellenar todo con los píxeles de la arena. En cambio, si yo selecciono y digo, no, también quiero que tomes como referencia partes del agua, entonces ahí sí, va a decir, bueno, entonces hay que tener en cuenta también las partes estas de la espuma del agua y la orilla. Una vez que ya está todo, directamente le ponemos OK. Quizás en este caso también tenemos la posibilidad de elegir qué partes. Igualmente no se puede controlar de manera exacta qué parte se va a estar rellenando en qué sección. Simplemente le decimos, bueno, no tomes información de esta parte, ten en cuenta estas áreas. Pero aún así es como que Photoshop, después cuando lo rellena, selecciona cuáles son los píxeles que quiere usar. Ha quedado un poquito mejor. Igualmente en esta parte quedó así como un escalón. Y acá quedó más como una mancha. Como había demasiada información de la arena seleccionada, entonces la cantidad de píxeles de la arena era lo que más predominaba y lo usó para rellenar. O sea, por un lado está buena la opción de poder elegir algunas áreas, pero también hay que tener cuidado al usarlo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno. Ahora vamos a abrir el pincel corrector. Acá, bueno, vemos que estuvo pintando y se manchó todo. Para poder sacar estas manchitas, lo mismo, hasta ahora teníamos la herramienta, hasta ahora tampón de clonar, y teníamos la opción de rellenar según el contenido. En este caso, quizás la opción de rellenar según el contenido sería un poquito más complicada de utilizar, ya que como es en el caso del rostro, son distintas, depende de la piel. Hay partes que son más oscuras, partes que son más claras, más brillosas. Entonces es un poco más complicado decir, bueno, quiero que lo rellenes según la información que está acá. Lo mismo con el uso de la herramienta tampón de clonar. En este caso yo puedo jugar con la opacidad, no hay ningún problema, pero no es lo mismo tomar información de acá o del costado, ya que se nota, queda ahí como una mancha. Puedo bajarle la dureza al 0%, pero igualmente es como que se sigue notando. Lo que es la parte de la piel es algo muy delicado. Para eso hay otra herramienta, que después vamos a estar viéndolas, que la vamos a encontrar acá. Ustedes por defecto van a tener esta herramienta que es como una curita, donde tenemos el pincel corrector puntual. Acá, al igual que el tampón de clonar, tenemos una opción que por defecto puede ser que ustedes lo tengan desactivado, que es muestrar todas las capas. Al activarlo significa que yo voy a poder tomar información, o sea, voy a poder copiar información de las capas que están activas. Como en este caso esta capa nueva está vacía, no afecta en nada. La dureza la bajamos, tamaño y acá. Pincel corrector puntual. ¿Cómo funciona? Así como estamos, con el botón izquierdo, o sea, sin Alt ni nada, pintamos. Pintamos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma los píxeles que están alrededor
pero al momento de reemplazarlos tiene en cuenta la luminosidad del área donde me encuentro. Entonces, si de repente estoy acá, toma todos los datos que están alrededor. Se puede hacer un tamaño mucho más grande, o sea, se puede hacer un área mucho más grande, pero a veces pasa esto. Igual que la herramienta rellenar según el contenido. Photoshop toma información de los píxeles que están alrededor. Entonces, si yo quiero trabajar con un área demasiado grande, entonces voy a tener algunas complicaciones. Por lo tanto, mi recomendación es que trabajemos en un tamaño bien pequeño. Y ahí lo vamos trabajando. Y ahí se va haciendo. Como estamos trabajando en una capa distinta, si hay alguna parte que no queda demasiado bien, no necesito borrar toda la capa y hacer todo el proceso de vuelta. Simplemente digo, bueno, esta parte no me gusta cómo queda. Voy con la herramienta borrador y lo elimino y lo vuelvo a hacer. También lleva tiempo. Y acá lo vamos reemplazando. Y vamos todo por alrededor. Y se va sacando todo. Después hay otra abajo que se llama pincel corrector solamente. Es así, a diferencia de el corrector puntual, cuando nosotros lo queremos usar, podemos tomar información de otra parte, como fuese el tampón de clonar. Hago Alt y fíjense que aparece la pequeña mirita. Hago un clic, suelto la tecla Alt y cuando voy a este apartado, fíjense que no es como el tampón de clonar. Fíjense, yo voy a agarrar, voy a hacer otra capa aparte. Si yo hago Alt, un clic acá y voy, trae exactamente tal cual los píxeles y los coloca acá. Por el contrario, esta herramienta de pincel corrector está bien, hacemos un clic, captura los píxeles, pero al momento de trasladarlos intenta mezclar la información que se encuentra acá con el tono de píxel que se encuentra acá. Se trata de fusionarlo en la mejor medida posible. Entonces yo puedo traer información de acá y reemplazarlo. Entonces fíjense que a pesar que este tono de piel no es el mismo tono que se encuentra acá, lo puedo utilizar. Son dos herramientas especiales para poder trabajar en superficies donde necesitamos prestar mucha atención a lo que es el brillo y lo que sería el contraste. Ya que no siempre con el pincel corrector puntual solito podemos conseguir un buen resultado. Si de repente vemos que se nos complica con el pincel corrector puntual, ahí vamos con la otra herramienta. Y nos sirve de apoyo. Bueno, no sé cuál será un lunar, así que yo calculo por el color, también son una manchita. Entonces, si de repente alguna parte que están sacando se complica mucho, por ejemplo acá, esta parte no quiere, está medio rebelde, podemos probar con el pincel corrector, a ver si podemos sacarlo. Alt, es como el tampón de clonar, Alt, y probamos suerte, Alt,
Alt. Y ahí logramos sacarlo. Y después regreso, corrector puntual. No hace falta que le saquen las arrugas, simplemente con sacarle las manchitas. Estamos bien. ¿Cómo vamos con estas dos herramientas? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Dime, Mary. Aquí. Depende de la foto que estés utilizando. ¿Hiciste una capa nueva? Tal cual como hice yo. ¿Sí? O sea, vas a la capa con la herramienta corrector puntual y activas muestrar todas las capas. Ah, ok, ok. Bien, very good. Lo mismo después en el caso del tampón de clonar. Si usamos una capa nueva, asegurarnos que en la opción de muestra yo la activo todas. Pero recuerden, puede ser activa e inferior. O sea, la capa activa las que están debajo. Bien. Vamos a continuar aquí. Dentro de estas herramientas ya vimos pincel corrector puntual y pincel corrector. Y otras tres herramientas de edición. Tenemos la herramienta parche, movimiento con detección de contenido y el pincel de ojos rojos. Lo que es el pincel de ojos rojos es cuando nosotros sacamos una foto y de repente a la persona le salen los ojos rojos. Entonces con esta herramienta simplemente se le hace un clic en la parte de los ojos y elimina ese reflejo. Solamente para eso. Herramienta parche. Esa la vamos a ver acá. Movimiento con detección de contenido. Vamos a usar una de las fotos anteriores. Bien, herramienta parche. La herramienta parche lo que me va a permitir es hacer una selección y hacer lo siguiente. Tenemos dos opciones distintas, origen y destino. Por defecto, la opción origen es la que se encuentra activada. Entonces, vamos a suponer que yo quiero, voy a sacar estas dos capas y acá. Acá, por ejemplo, hago una capa vacía, pero para esta herramienta voy a duplicar una capa, ya que no tengo una opción que me permita decir, bueno, quiero usar la capa actual o
mostrar todas las capas. Simplemente tengo estas opciones. Hice un duplicado y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la herramienta parche voy a crear una selección. Voy a decir, bueno, voy a seleccionar esta parte de acá. Listo. Una vez que tengo esta parte de acá, así como está, fíjense que si yo me aproximo dentro de esta selección, a la herramienta parche le aparece como una pequeña flechita. Ahí a la derecha. Si yo saco el cursor, esa flechita negrita que aparecía a la derecha desaparece. Con la opción origen activado significa que si yo mantengo acá presionado y arrastro hacia afuera, yo voy a poder tomar información de otra parte, pero yo elijo de qué parte voy a sacarlo. Lo selecciono y digo, bueno, voy a rellenar esta parte con esta otra área. Y fíjense que el tamaño de la selección es la misma. Y lo suelto. Funciona, o sea, el resultado obtenido es muy similar a la herramienta pincel corrector, cualquiera de las dos, porque no importa si yo voy a otra área, por ejemplo vamos acá, esta área es un poco más clara, fíjense cómo se trata de adaptarse a la información, o sea, a los píxeles que tenemos con esta tonalidad. Arrastro, voy a tomar acá, estos son más claros, y fíjense que al soltarlo simplemente eliminó la información, pero los píxeles no tomó tal cual como estaban acá para pegarlos, simplemente hizo como una mezcla, una fusión entre esos píxeles. Esta también es otra opción para editar. Esto es origen. Yo selecciono un área, me posiciono dentro de esa área seleccionada, desplazo y digo, bueno, esta área que está seleccionada la voy a reemplazar por la información que se encuentra acá. ¿Qué pasa con destino? Destino es al revés. Supongamos que yo me encuentro acá y quiero limpiar estas áreas. Entonces digo, bueno, voy a seleccionar esta parte de acá y voy a desplazarlo. Y fíjense que se desplaza la selección tal cual como la tengo. Es como si fuese un parche. Suelto. O sea, es un parche. Entonces acá selecciono un área limpia y lo arrastro hacia otro lado. La ventaja que tengo acá es que yo puedo hacer una selección un poquito más grande y arrastrarlo. Entonces cubro un área más importante. En cambio con el corrector puntual era simplemente en un pedacito. Entonces puedo hacer una corrección mucho más rápida. En vez de ir manchita por manchita, una selección más grande y lo traslado. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda con el parche y sus dos opciones? Origen y destino. Aquí. Bien. Hay algunas imágenes, yo por ejemplo ahí no las subí, pero hay fotos que quizás, si de repente nos piden restaurar una imagen, vamos a ver si las tengo por acá a mano. Vale, por
esas fotos. No, creo que no lo tenía a mano. Pensé que sí. Bueno, hay algunas imágenes que es un poco más complicado, un poco más complejo tratar de editarlos, o sea, de resolver. Acá está. Acá está, restauración de fotos. Este, por ejemplo. Vamos a abrirlo. Acá. Hay partes de la foto que sí se pueden recuperar, no hay ningún inconveniente. Pero hay otras áreas, como por ejemplo estas que se encuentran acá, donde prácticamente no tenemos nada de información. Recuerden que estas herramientas trabajan en base a los píxeles que ya existen en la foto. Si nosotros tenemos una imagen más de dónde sacar la referencia de los píxeles que faltan, entonces sí, se podría hacer una restauración un poco más completa. Por ejemplo, esta parte se podría llegar a restaurar un poquito más acá, pero todo esto completo es un poco más complicado, más complejo. Una de las posibles soluciones sería ir con la herramienta de recortar y hacer un recorte de la foto. Y decir, bueno, vamos acá, recortar, y vamos achicando. Decimos, bueno, vamos a recortar más o menos hasta acá. Y apretamos Enter. Vamos a ver acá. Enter. Entonces, de esta manera, ahí sí, podemos ir con lo que es el tampón de clonar. Y acá ir restaurando algunas partes. Pero como les comentaba, no siempre se va a poder restaurar en su totalidad una imagen. Acá en esta foto también ocurre lo mismo. Vamos a abrirlo. Tenemos un área muy grande para poder abarcar. Dice, bueno, toda esta parte hay que restaurarla. Pero ¿qué pasa? En esta parte la foto es bastante vieja, entonces ahí prácticamente no se ve nada. O sea, no se llega a distinguir qué información tenemos acá. No es lo mismo que en esta sección. Por ejemplo, acá tenemos parte de lo que es el asiento. Entonces se hace lo mismo. Vamos con la herramienta recortar y se corta. Decimos, bueno, lo cortamos un poquito. Acá lo mismo. En este caso el mueble es bastante... tiene un diseño importante, así que se puede ir recortando. El corte, en caso de se tenga que hacer, siempre hay que prestar atención que haya una distancia con respecto a los bordes. Una distancia dentro de todo proporcional. Entonces, al haber recortado la imagen, nos quedamos simplemente con aquellos aspectos de la foto que son más importantes. No es lo mismo tener esta foto de esta manera que tener que restaurar simplemente este pedacito. Son algunos detalles para que los tengan presentes. Bueno, ya vimos parche, me falta la otra herramienta que es la de movimiento con detección de contenido. Vamos a agarrar esta que está acá, de la playa, y acá. Esta herramienta, movimiento con detección de contenido, es muy similar al parche, porque acá en modo extend tenemos dos opciones, mover y extender. Mover significa que yo voy a hacer una selección con esta misma herramienta. Puedo usar esta herramienta para hacer la selección, o si quiero hacer una selección más prolija, puedo hacer uso de el lazo magnético o el lazo poligonal, dependiendo lo que yo tenga que elegir. Entonces ahí seleccionamos. Ahí estaría.
Vamos a añadir acá un poco la selección. ¡Ah! Vamos a el lazo. Ahora sí, añadir selección. Esta parte me quedó mal. No me falta nada, no me falta nada. Ahora sí. Movimiento con detección de contenido. Y acá está activada la opción del modo Mover. Significa que cuando yo vaya con esta herramienta y digo, bueno, en vez de que estén acá, quiero que esta parejita esté de este lado. Apretamos Enter. Y Photoshop lo que hace es reemplaza toda la información que está acá, como si fuese a rellenar según el contenido, y traslada y los coloca justo acá. Y bueno, acá en este caso saco la selección. Obviamente si yo me acerco, todo depende del tipo de selección que hice. Fíjense cómo se notan acá el contorno. Por eso se puede usar la herramienta de lo que es el lazo magnético para que la selección quede un poco más prolija. Entonces con esta herramienta nosotros podemos seleccionar una parte de la imagen y moverla, o sea, desplazarla en otra ubicación. Si le sacamos la foto a una persona o hay un elemento que no queremos que esté ahí y lo queremos colocar en otra posición, podemos hacerlo de esa manera. ¿Qué ocurre con la opción extender? Extender me va a permitir esta parejita que está seleccionada. Al extenderla voy a hacer una copia. Aprieto Enter y listo. Agarré esta misma información y la trasladé en otra ubicación diferente. Eso sería la opción extender. Es lo que se utiliza en algunas fotos. Si de repente no sé, saca una foto y no hay demasiadas personas, supongamos que es un recital y fueron muy pocas personas, entonces se utilizan estas herramientas de edición para poder rellenar en la foto. No tiene muchas más opciones, simplemente mover y extender. ¿Alguna duda con esta herramienta? Son todas muy similares. Bien, ok. Bueno. Ahora, ¿la tarea cuál es? Vamos a regresar acá en el escritorio. En tampón de clonar, la catedral, esa la tienen que hacer de tarea. Rellenar según el contenido, ese también. Y el pincel corrector. Esto es para que practiquen con las tres herramientas. Si quieren, pueden practicar en cada una, no hay problema. Pero la tarea principal es esta que está acá. Vamos acá. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos un sello tapando lo que es la parte de la imagen. Y lo que necesitamos es, obviamente, sacar ese sello. Con todas las herramientas que vimos de edición, nosotros vamos a estar, obviamente, eliminando. En algunas partes, lo que es la opción del corrector puntual, se lo recomiendo para que lo hagan en lo que es el rostro. Ahí sí. Después el fondo, esta parte de acá, ahí si quieren pueden usar ya sea el tampón. Si usan el tampón, tenga cuidado con los píxeles que son más oscuros y los píxeles que son más claros. Y después acá, o pueden usar movimiento con detección de contenido, donde decimos acá, bueno, copiamos acá esta parte y lo extendemos para reemplazar
desde ahí. Hacemos acá la selección. Entonces fíjense cómo se va. Acá hay algo que está activado en esta herramienta. Yo tengo activado que es transformar al colocar. Lo voy a desactivar. De esa manera, cuando termino de colocar una parte, listo. Hacemos otra selección. Selección nueva. Y se va trasladando. Fíjense en este detalle, yo lo estoy trabajando en esta capa, ¿sí? Tenga la precaución de duplicar la capa. Y acá y ahí lo vamos reemplazando. Pueden hacer una selección mucho más grande. E incluso, si prefieren, pueden eliminar directamente el fondo. En vez de estar borrándolo, van con el lazo magnético o con cualquier herramienta de selección que quieran. Voy a sacarle candado. Por ejemplo, voy a seleccionar. Yo acá lo voy a hacer desprolijo, ustedes lo van a hacer más prolijito. Voy a seleccionar a esta persona. Vamos a añadir la selección. Bueno, vamos a tratar de no sacarle nada. Me había sacado media oreja más o menos. Bueno, entonces acá la mayor parte está. Y luego lo siguiente. Si yo sé que está todo bien, me voy a selección, invertir la selección y aprieto suprimir. Listo. Y le elimino el fondo. Obviamente, no lo voy a dejar transparente, tengo que ponerle un fondo. Capa, nueva capa de relleno. Le pueden colocar ya sea un color uniforme. Un color uniforme es un solo tono de color que queda de fondo. Tengan presente el orden de las capas. Esta capa tiene que estar por encima. Puede ser o bien un color uniforme o capa, nueva capa de relleno, degradado, también puede ser. Seleccionan acá un estilo de degradado, dependiendo de la versión que tengan de Photoshop, esto puede ir variando. Ok, y siempre cambiando el orden de las capas. Entonces ahí nos ahorramos todo el otro proceso de borrar el fondo. Y nos preocupamos por la parte del rostro. Una vez que ya está todo listo, sin la marca, sin el sello, el siguiente paso es pintarlo. Nosotros ya habíamos visto cómo colorear una imagen en blanco y negro. Entonces, una vez que ya lo tenemos bien todo editado, lo pintamos. Tengan presente el orden de las capas también al momento de pintar, ya que si yo, por ejemplo, empiezo a pintar los ojos, voy a añadir acá la selección, capa de ajuste, tono, saturación, no me olvido de esto, colorear. Le bajo el nivel de saturación. Si yo, por ejemplo, quiero ahora pintar lo que es
que es el rostro. Por ejemplo, selecciono. Capa de ajuste. Colorear. No se olviden que esta capa, como está por encima de todo, va a estar pintando la capa que se encuentra debajo. Entonces nosotros tenemos que ir viendo el orden de las capas. Este tiene que estar por debajo. Si en algún momento nos pasamos en los colores y queremos eliminar alguna parte, activamos la capa de ajuste y con el borrador podíamos ir borrando aquellas partes que quedaron mal. Uy. Lo mismo acá. Si hay partes que quedaron que no tienen que estar seleccionadas, también se van borrando. Pero este paso lo van a hacer recién al final, cuando ya tengan todo editado. Entonces esta sería. Los otros archivos los pueden hacer de tarea, o sea, no son ejercicios para entregar, es para que ustedes practiquen, pero la tarea es esta, el archivo del sello. ¿Alguna duda con esta tarea? ¿Algo que no se haya entendido? Me quedó la duda de si, o sea, aparte de hacerle los arreglos y tratar de sacarle todo lo que es el sello y eso, también es entregarlo pintado. Sí. Ok. Eso, gracias. Nada de nada. Por eso, como esto ya les va a llevar su tiempo sacar todo, entonces la tarea que tienen que traer es la del sello. La otra es simplemente un extra para que practiquen. Nada más.